En lo que respecta al tratamiento, tenemos que saber que es multidisciplinario. Parte de la consejería genética, desde la evaluación por medicina física y rehabilitación, cuando el paciente tiene episodios de sangrado, de hemartrosis, de una intervención rápida del hematólogo con la administración inmediata del factor 8, en el caso de la hemofilia A, tan pronto el paciente tenga un evento de sangrado, o del factor 9 en el caso de la hemofilia B si el paciente tiene un sangrado. El tratamiento con reposición del factor deficiente tiene que ser lo más rápido posible para tratar de normalizar la hemostasia, generar fibrina para parar el sangrado y que el paciente no tenga posteriormente secuelas por una artrosis secundaria a sangrado, a hemartrosis, a sangrado articular. Entonces, la reposición del factor tiene que ser rápida, lo más posible, para tratar de normalizar en lo más posible la hemostasia del paciente. Y es por ello que en el presente los conceptos de profilaxis, de esquema de profilaxis, cobran más importancia. Uno puede administrar el factor, en el caso de la hemofilia A, el factor 8, solo cuando el paciente presenta un evento de sangrado. Presenta un evento de sangrado, ahí administro el factor 8. Pero realmente eso no es efectivo porque ya el paciente sangró la articulación y ya comienza a haber daño. Entonces de ahí salen los conceptos de profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Bueno, tratar de evitar que el paciente tenga el evento de sangrado que posteriormente es el que daña la articulación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hemofílicos A severos, se le administra profilaxis 3 veces a la semana. 3 veces a la semana se le administra el factor independientemente que tenga sangrado. O sea, no importa que no tenga sangrado, profilácticamente se le administra. Y esto ha visto que mejora la calidad articular y mejora las limitaciones físicas por daño articular por eventos de sangrados reiterados. En el tratamiento de los pacientes hemofílicos es importante saber cuánto yo aporto en la elevación del factor deficiente con la administración del tratamiento. En el caso del hemofílico A, por ejemplo, él tiene deficiencia del factor 8. Si el paciente tiene un evento de sangrado y yo le voy a administrar tratamiento, yo tengo que saber cuánto se eleva el porcentaje del factor 8 de ese paciente con el tratamiento que le estoy dando. Y para saber eso tengo estas siguientes formulitas. Cada unidad del factor 8 administrado por kilo de peso aumenta los niveles plasmáticos en un 2%. Es decir, cada unidad de factor 8 que yo le administro a ese paciente me aumenta el porcentaje del factor deficiente, en este caso el factor 8, un 2%. Y la vida media está en torno a cada 8, 12 horas. Esto es muy importante para saber los intervalos en los cuales tengo que administrar el tratamiento. Y en el caso del factor 9, una unidad de factor 9 por kilo de peso aumenta los niveles plasmáticos alrededor de un 1%. Entonces, para hacer el cálculo de cuánto requiero de factor para aumentar el porcentaje del factor 8 del paciente, yo voy a necesitar primero saber la cantidad de factor que se necesita para controlar un sangrado cuando sea articular, cuando sea retroperitoneal, cuando sea el sistema nervioso central. Necesito saber cuál es el porcentaje óptimo para controlar un sangrado. Y en base al peso voy a sacar cuántas unidades de ese factor es que yo necesito administrarle al paciente. Veámonos acá. En el caso de los sangrados articulares se menciona que yo requiero un nivel del 40-60% para poder hacer una adecuada hemostasia. En el caso de los sangrados del sistema nervioso central, yo necesito un porcentaje de nivel de ese factor 8 cercano al 100%. En caso de un sangrado de tipo renal, bueno, el porcentaje deseado del nivel del factor 8 sería el del 50%. En base a estos porcentajes es que yo voy a hacer los cálculos. Puede llegar un paciente al cuarto de urgencia con un sangrado articular. Entonces yo digo, ¿cuánto tengo que aumentar? ¿Cuál es el porcentaje del factor 8 que yo requeriría para controlar el sangrado? Aquí está, 40-60%. ¿Y cómo voy a calcular eso? Bueno, lo voy a calcular en función del peso del paciente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula esto. Entonces, esta es la tablita a la cual yo voy. Digamos que el paciente viene con un sangrado del cuello, un sangrado de garganta, faríngeo. Yo dije, bueno, ¿qué porcentaje de factor 8 se necesita para controlar ese sangrado? Aquí está, 80-100%. Esto ya lo mencionamos, que la generación de un inhibidor en la hemofilia congénita es una de las complicaciones más serias que existen, porque ya el tratamiento con la reposición del factor ya no va a ser tan efectivo. La presencia de inhibidores son más frecuentes en la hemofilia A que en la hemofilia B. En la hemofilia B la incidencia es menor, solo 1 o 2%,
respecto a los casos de la hemofilia A, que pueden encontrarse hasta el 25%, 40% de posibilidad de generar inhibidores. Y en el caso del tratamiento de los pacientes que presentan inhibidores, es decir, que han recibido tratamiento con factor 8 en el caso de la hemofilia A o con factor 9 en el caso de la hemofilia B, de tanto recibir el tratamiento en un momento determinado por tiempo prolongado, porque presentó un sangrado, una cirugía y le dieron dosis alta, entonces desarrolló un inhibidor. La fuerza del inhibidor la determino con las unidades Bethesda. Es de baja respuesta si son menos de 10 unidades Bethesda y es de alta respuesta si es más de 10 unidades Bethesda. Entonces, como estos pacientes ya tienen el inhibidor y el tratamiento reponiendo el factor 8 en el caso de la hemofilia A o el factor 9 en el caso de la hemofilia B va a ser inactivado por el inhibidor, ya el tratamiento no va a ser efectivo en los sangrados. Entonces, en estos casos de inhibidor se puede utilizar lo que se conoce como los agentes bypassiantes. ¿Qué agente bypassiante conocemos? El complejo protrombínico activado, que tiene factor 7 activado, y el 7 activado recombinante. ¿Y qué es lo que hacen estos medicamentos? Ya yo sé que no puedo generar trombina por la vía intrínseca porque me falta el factor 8 o el factor 9, y el paciente tiene ahora no tiene solo deficiencia, pero una hemofilia congénita, sino que para acabar de rematar ahora desarrolló un halo anticuerpo, o sea que se ha ido más al piso el porcentaje del factor 8 activo. Entonces, para poder generar trombina que me permita el paso de fibrinógeno a fibrina, yo voy a usar la vía extrínseca, los agentes bypassiantes. ¿Y qué agente bypassiante? El complejo protrombínico activado que tiene factor 7 activado. Y el factor 7 activado recombinante que tiene factor 7. Entonces, a través de esta vía yo voy a generar el paso del factor 10 al factor 10 activado para que pase de protrombina a trombina y luego de fibrinógeno a fibrina. Ambos tratamientos, como el complejo protrombínico activado y el factor 7 recombinante, son muy efectivos en los casos de inhibidores. Ambos son efectivos.